les damos la bienvenida a Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí una vez más con ustedes y esperamos que ustedes estén contentos de seguir con esta lección que dejamos a medias. Como dice el pastor, le pusimos pausa. Hoy le quitamos la pausa y continuamos. Seguimos con este interesante tema de el estudio del pecado, el servicio y a la vida eterna. Seguimos en el área del servicio todavía. Esperamos que los temas y las preguntas que estamos haciendo pues causen una inquietud en usted. Si usted no se siente parte de la iglesia, no se siente útil en la iglesia, pues esperamos que todo esto le incomode y tienda a hacer algo en la iglesia y tienda a participar en la iglesia y a participar ahí en su comunidad. Entonces esperamos que este tema y estos estudios sean de bendición para su vida, y como siempre recomendamos, tenga ahí a la mano su lápiz, su papel, su Biblia. Vaya al baño, córrale para que no le ponga pausa y se la aviente de larguito, su café, su bebida fresca, allá donde hace calor, aquí todavía hace frío. Pero estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y pues en esta tarde vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y seguimos con esta lección. Amén. Amén, vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, que podemos experimentar día con día, Señor. Gracias, Padre, por tener la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, por amarnos, por comunicarte con nosotros, Señor, por revelarte a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta tarde, noche, Señor, que nos bendigas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos aprender de este tema tan vital, Señor, que es para la vida de cada cristiano, Señor, de cada hijo tuyo, cada oveja, Padre, que necesita entender lo importante y lo vital que es la oración en la vida del cristiano. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Estamos en el subtema, hermanos, o más bien en la lección número 8, hablando de la oración y la adoración. Y el primer tema que abordamos la próxima semana, el cual no terminamos y pensamos con... La semana pasada. Sí, porque la próxima viene después. La semana pasada. La pasada, sí, la pasada. Fue acerca de la oración personal. Y tenemos como ejemplo, hermanos, en este subtema, la vida de Jesús, ¿verdad? Al observar la vida personal de oración del Señor Jesús, hablábamos porque encontramos dos claves, hermanos, para una oración efectiva. Y esto era un horario específico y un lugar privado. Y a esto le llamamos, hermanos, disciplina. Amén. Ser intencionales en este tema. Porque si no lo hacemos así, intencionales, encontrando un lugar que se convierta en nuestro hábito y un horario, no lo vamos a hacer. Eso de que estoy cansado, mañana lo hago, se convierte en un mal hábito y así lo seguiremos haciendo el resto de nuestra vida. Y estamos tomando precisamente como ejemplo la vida de Jesús, y hablábamos de que Él muy de mañana, aún siendo oscuro, se apartaba a lugares desérticos para estar solo Él en comunión con su Padre. Y luego entramos a Mateo capítulo 6, hermanos, y encontramos la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Hablamos de tener cuidado, de no tener la práctica que tenían los hipócritas en el tiempo del Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús, hermanos, encontramos que la oración para los hipócritas, según vemos el registro de las Escrituras, era como una práctica que causaba competencia entre ellos. A esa conclusión llegamos, y el Señor nos advirtió que no cayéramos en eso. Y también Jesús les enseñó a los discípulos cómo orar, encontrando un lugar específico. Y hablábamos la semana pasada de esto, de la recomendación que aprendimos en la película Cuarto de Guerra, ¿verdad? Tener un lugar especial para
para continuar en la oración. Bueno, seguimos entonces, hermanos, en este pasaje de Mateo capítulo 6. Abran su Biblia ahí en capítulo 6 y vamos a continuar en este pasaje. Ahí nos vamos a entretener otro ratito ahora mismo. ¿Ok? Bueno, pues la pregunta que tenemos a continuación, siguiendo con la misma temática, es: ¿qué piensan los paganos acerca de la oración? Y la respuesta, hermanos, como bien decía el pastor, la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 7, que dice lo siguiente: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y yo creo que esto es una realidad, hermanos. Definitivamente no vamos a impresionar a Dios con palabras sofisticadas o palabras domingueras o palabras teológicas. Definitivamente no lo vamos a impresionar. Y no tolera esto, puesto que el pasaje dice que no tenemos que orar usando de palabrerías, ¿no? Y yo creo que uno manifiesta la cercanía que tenemos con alguien en la manera en la que hablamos, ¿no? Luego a las personas que con más respeto tratamos, es a veces con la que menos confianza tenemos. Por ejemplo, en mi trabajo, saludo yo de muy cordial y muy respetuoso a mi jefe, a mi patrón, y hasta una medio reverencia, porque como es coreano, es asiático. Ajá. Pero realmente no hay confianza, hermanos, y por eso le hablo de esa manera. Pero con las personas que tenemos confianza, pues nuestra manera de hablar es muy diferente, ¿no? Hablamos hay familiaridad, hay confianza, le decimos lo que creemos, lo que pensamos, y eso no pasa con las personas que no tenemos confianza. También es muy probable que conozcas a alguien que le tienes confianza, pero con el que no has hablado en bastante tiempo, y también se nota la manera con que hablas con esa persona, ¿no? Si le tienes confianza, lo conoces, pero se nota que no has hablado con él en bastante tiempo. De igual manera pasa con el Señor. Se puede notar en nuestra oración, o eso se puede revelar en nuestra oración, la manera en la que hablamos con Dios, que tal vez no es muy seguido, no es muy constante. Y me gustaría terminar mi opinión con que podemos acercarnos confiadamente con el Padre gracias a la obra de Jesucristo. Pero también debe quedar claro que no es lo mismo tener confianza que ser un confianzudo, y no es lo mismo hablar con libertad que ser irreverente. Bueno, hermanos, sin la mínima intención de ofender, la alusión que hace el Señor Jesús, según algunos escritores, todos coinciden en que las vanas repeticiones es un formulario de oración. Apréndete esta oración y repítela cada que quieras hablar con Dios. Ese formulario, hermanos, de oración simple y sencillamente se convierte en un conjunto de frases vacías, porque ya es tan repetitivo y tan de memoria que ya ni siquiera pensamos en lo que decimos. Y sucede, como el ejemplo que mencionaba yo la semana pasada, de este muchachito que se acercó a su papá con un lenguaje muy sofisticado según él y muy reverente para pedirle a su papá que necesitaba dinero para comprar una bebida. Sí. Padre mío, que tienes todo el dinero del mundo, puedes darme unas monedas para comprarme un refresco que me muero de sed. Cosas así, ¿no? Sí. Entonces su papá le dice: hijo, pero ¿por qué me hablas así? Pues porque así te veo que tú hablas con Dios. Cuando realmente el Señor nos está invitando, cuando dice que no debemos usar vanas repeticiones, a tener confianza, al acercarnos y a pedir al Señor. El versículo 8, ahí mismo sigue diciendo: no os hagáis pues
semejantes a ellos. Y luego tenemos una promesa, hermanos, que nos hace aquí Moy y yo a hacernos otra pregunta, no difícil de entender. Dice el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que no necesitamos hacer un modelo de oración cada vez que querramos acercarnos a Dios. A Dios se le acerca a uno con toda la confianza del mundo, como explicaba Yoba, y con las palabras más simples y sencillas para alabarlo, agradecerle y pedirle. Simple y sencillamente. Ahora, la razón, hermanos, porque alguien decía, bueno, si Dios sabe lo que necesito, entonces ¿para qué orar? ¿Por qué orar? Bueno, porque a través de la oración, hermanos, la oración es para nosotros, no para Dios. Sí. Porque nosotros somos los que reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Yo creo que todos los que tenemos la experiencia de ser padres, sabemos cuándo nuestros hijos ya hay que comprarles unos pares de calcetines. Ya sabemos cuándo hay que comprarles ropa interior. Sí. Ya sabemos cuándo hay que comprarles zapatos, sin que lo pidan. Pero creo yo que es una satisfacción muy padre escuchar a nuestros hijos tener confianza y decirle, ya no tengo calcetines, ya tienen hoyos los dedos el dedo gordo. Y uno dice, bueno, eso yo lo sé, pero qué bueno que mi hijo tiene la confianza de decirme, papá, necesito calcetines. Sí, los zapatos ya me lastiman, necesito otros zapatos, ya tienen un hoyo por abajo, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros como padres ya lo sabemos, pero qué bendición que nuestros hijos, a la persona correcta, a la que le tienen confianza, es a papá y a mamá, como para decir, ya no tengo esto, sí, aunque nosotros lo sepamos. Dios conoce todas nuestras necesidades, hermanos. No necesitamos un formulario de oración. Y en lo que sigue, hermanos, esperamos no caer en contradicción en eso que estamos diciendo ahorita. Y pedir con toda la confianza, porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad, entonces eso nos beneficia a nosotros. No le informamos nada, porque Él es de sus atributos maravillosos, hermanos. Sabemos que Dios es omnisciente. Sí. ¿Qué significa? Dios todo lo sabe. Amén. ¿Verdad? Bueno. Pienso que en el aspecto de cuando habla de repetir no se está refiriendo a pedir lo mismo cada vez. ¿No? Inclusive aquí dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero también Dios espera que nosotros seamos persistentes y Dios necesito esto, lo necesito, lo ocupo, súplelo, hazlo, y repetirlo otra vez, sino que se refiere a que a veces lo repetimos como un encantamiento. Y decimos, ay, si lo digo muchas veces el Señor va a cumplirlo como si fuera una lamparita mágica, ¿no? No, o sea, el Señor espera, como dicen, ¿no? La actitud del hijo. A veces los hijos son persistentes. Papá, cómprame una paleta. No, hijo, ahorita no. Ándale, cómprame una paleta. Hasta que ya como que el papá se va, ándale, después compra la paleta. Y obtiene lo que quería, ¿no? Entonces el Señor espera esa actitud de nosotros como sus hijos, ¿no? Que seamos persistentes en lo que ocupamos, pero que no sea como una manera de, si lo hago de esta manera siempre, el Señor me va a bendecir. Y un ejemplo muy claro son los alimentos. Tendemos a hacer la misma oración a veces por los alimentos. Señor, bendice estos alimentos, multiplícalos, que caigan bien en nuestro organismo, dáselos a aquellos que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Y la misma oración cada que cumplimos, que comemos los alimentos, perdón. 3 veces al día por lo menos. Ajá, entonces ahí se nota que no somos agradecidos por los alimentos, sino que simplemente lo hacemos por rutina, o lo hacemos porque de esa manera encantamos los alimentos y que nos caigan bien al organismo, ¿no? Entonces, de esa manera el Señor espera que nosotros seamos insistentes como sus hijos, que le pidamos, que tengamos esa confianza como padres e hijos de pedirle y esperar una respuesta de ellos. Pero la palabra aquí que usa como repetir no se refiere a que todo el tiempo estemos pidiendo al Señor, sino que no usemos eso como una manera de balbuceo, de siempre estar diciendo lo mismo, siempre estar diciendo lo mismo. Por eso aquí el Señor le llama vanas repeticiones. Y luego el principio del siguiente versículo es: no se hagan ustedes semejantes a las personas que hacen eso. Sí. Ya no podemos caer también en la comodidad de decir, pues el Señor ya sabe de qué cosas tengo necesidad, ¿para qué oro? No, el Señor espera que nosotros le pidamos, que tengamos esa confianza. Esa confianza. Y si no quieres pedirle, pues agradécele. Ajá, exacto. Ahí está un factor importante en el tiempo de la oración. Creo que también la manera en la que oramos revela nuestra teología o el concepto que entendemos de Dios en la palabra, porque
debemos entender o sabemos por la palabra de Dios que Dios es el soberano, Dios es el rey, Dios es el creador. Mas sin embargo vemos en muchas oraciones a gente reclamándole a Dios o exigiéndole a Dios cosas cuando no está en nuestra posición exigirle a Dios de esa manera. Jamás. Pues. Sí podemos, y de la palabra nos incita y nos invita a hacer peticiones a Dios, a poner nuestros deseos y nuestras cargas en las manos de Dios, pero no exigiéndole, no tratando a Dios como si fuera nuestro sirviente, o nuestro genio de la lámpara, ¿no? Banco. Sí, escuchábamos yo escuchaba a una persona que oraba y estaba orando por sanidad para otra persona y le decía, Señor, reclamamos sanidad para esta persona y no aceptamos un no como por respuesta. Y desgraciadamente después vimos cuál era la voluntad de Dios. El desenlace de eso. Sí, vimos el desenlace de eso, pero vimos pues, o se reveló el concepto que esta persona, que esta joven tenía de Dios, ¿no? Por medio de su oración. Y de igual manera, pensando así como mencionábamos hoy hace ratito, vemos a Dios solamente como beneficencia. Sí. Tenemos necesidades y pensamos que Dios es un banco y la oración es una tarjeta al portador, una tarjeta de crédito. Y la usamos nomás para pedir y muchas veces en esa actitud de reclamo. Me das, me quiero, porque soy tu hijo y porque lo merezco. ¿Ves? Refleja la teología de las personas. Y también a veces como último recurso, ¿no? Sabemos que el Señor puede sanarnos y recurrimos al último a la oración. Señor, sáname. Después de haber ido al médico, después de ir a automedicarse uno solo y ya de repente como que prende la chispa y ¡ay! Voy a orar, el Señor me puede sanar. Exacto. Como último recurso. Es muy interesante esa frase porque muchas veces en nuestra oración, hermanos, viene a ser nuestra petición como último recurso, cuando debe ser lo primero. Tengo esta situación, me acerco al Padre y le presento mis oraciones sin llenar un formulario y estar repetido, ¿verdad? Bueno, pero tenemos aquí un concepto más que queremos dialogar con ustedes. Y la siguiente pregunta dice, ¿por qué debemos orar? Y en esta respuesta, en estos pasajes que vamos a leer, obviamente vamos a ver el modelo de oración que el Señor Jesús nos dejó en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, pues nos lo vamos a estar repartiendo, ¿no? Pero primero vamos a contestar, ¿por qué debemos orar? Y la primera respuesta la respuesta a la pregunta es, porque es el medio de comunicarnos con Dios. La oración es el medio de comunicarnos con Dios y vamos a ver un ejemplo. Exactamente. Bueno, el primer versículo que tenemos aquí es el versículo 9 y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Síguele. Cuando lo leo todo. ¿Toda la oración? Bueno, versículo 9, versículo 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y aquí el primer versículo que yo puedo comentar del versículo 9, la traducción al lenguaje actual dice: ustedes deben orar así, y nos da el modelo, ¿no? Pero las palabras que siguen dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Obviamente esta primera frase habla de que en nuestro tiempo de oración debemos de tener un tiempo de adoración al Señor, de reconocerlo como el Padre que es, como el Señor omnipotente, omnipresente, como el todopoderoso, como el maravilloso Dios lleno de amor. Todo eso debemos de expresarlo. Imagínense, si usted se pone a pensar
y haga ahorita una idea de eso, ¿no? ¿Cuántas palabras le puede expresar usted a Dios que lo exalten y que lo adoren? ¿Cuánto tiempo se pasaría usted si empezara su oración simplemente mencionando atributos del Señor, mencionando cualidades del Señor, mencionando cosas que solamente Él es? ¿Cuánto tiempo pasaría a lo mejor en esa introducción de oración, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que no tengo palabras para orar, no me salen las palabras. Bueno, haga un experimento ahorita y si quiere apúntelo. ¿Cuántas palabras no podemos mencionar en una oración? Porque siempre empezamos con una palabra de exaltación. Dios Todopoderoso, y empezamos a orar. El Señor Padre Celestial, y empezamos a orar. Entonces, mencione ahí, haga una lista, usted haga una idea de una oración. ¿Cuánto tiempo pasaría simplemente exaltando el nombre del Señor? Y es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a exaltar al Señor, no a Dios. Y en los salmos encontramos muchos ejemplos de oraciones de exaltación al Señor. Atributos. Es muy interesante, hermanos, este comentario que estamos haciendo, porque es precisamente la enseñanza de un modelo de oración que Jesús enseñó. Pero demos cuenta de una cosa muy interesante: jamás vemos en los tiempos de oración del Señor repitiendo esta oración. Sí. Entonces es un modelo que el Señor le enseñó a sus discípulos, los cuales, hermanos, varios comentaristas y teólogos lo han desmenuzado para explicarnos cosas como las que estaba mencionando Moy ahorita. Y podemos decir que dentro de este modelo de oración conocido por nosotros como el Padre Nuestro, tenemos por lo menos unos 5 o 6 diferentes temas que debemos aprovechar dentro de este modelo de oración. Y no precisamente vamos a decirle a una persona: mira, aquí hay una oración, Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, apréndetelo de memoria y cada que tengas problemas date golpes en el pecho y repítela. Sí. No, entonces estamos violando el versículo 7 y 8, porque caemos en vanas repeticiones. Entonces es un modelo muy interesante que, según el escritor MacDonald, dice: es muy interesante este modelo de oración que el mismo Jesús no usó, pero lo enseñó a sus discípulos. Y lo primero que Moy nos explica aquí es que reconocemos la soberanía del Rey del universo. Sí. Y para nosotros, hermanos, la bendición de podernos acercarnos al soberano como nuestro Padre, que eso no es poca cosa. Y algo que también creo que denota este pasaje es a quién va dirigida nuestra oración. Exacto. No es, tal vez es una obviedad, tal vez no. La oración no va dirigida ni a ángeles, ni a personas, ni a santos, ni a vírgenes, ni a nada de eso, ¿no? La oración va dirigida a nuestro Padre. Al soberano, al todopoderoso. Así es. ¿Y ante quién, como lo explicabas hace rato yo, podemos acercarnos con confianza? Hermanos, eso no es poca cosa. Reconocer que el soberano Dios, creador de todo, está atento cuando nos acercamos a Él. Amén. De esta manera. Amén. La segunda, la otra parte, hermanos, que vemos en el versículo 10. No. Sí. Bueno, ahí mismo en el 9, aparte de llamarle Padre, también viene esto otro de santificado sea tu nombre, que es precisamente acercarnos a Él con alabanza, ¿verdad? Y el versículo 10 comienza con una petición que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dos aspectos importantes de la oración. Después de la adoración que damos al Señor, podemos orar por que el Señor impulse la causa de Dios, poniendo en primer lugar los intereses de Dios. De manera específica, hermanos, debemos orar por el día en que nuestro Salvador y Dios, el Señor Jesucristo, establecerá su reino en la tierra y reinará en justicia y en verdad. Y también el pedir al Señor que se haga su voluntad
reconocemos que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, y cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, hermanos, estamos aceptando que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y se lo pedimos y Él actúa. ¿Ok? Sí, algo que me gustaría comentar acerca de esto, de que se haga tu voluntad, es que la oración es un tema dominante en las Escrituras, y donde encontramos mandamientos, exhortaciones, encontramos ejemplos, y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. Y vemos precisamente este punto en la oración del Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía. Ora haciendo una petición, pero al mismo tiempo aceptando y reconociendo que la voluntad del Señor siempre es mejor, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y vemos que al final de cuentas se hizo la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Porque hay gente que se enoja cuando ora, se enoja con Dios cuando ora, piden algo y no se hace según sus deseos, se enojan, no reconociendo la voluntad de Dios. Exacto. Es lo que decía hace rato. Dentro de nuestra torpeza al pedir, según la teología que hemos adoptado, pensamos que Dios trabaja para nosotros. Sí. Y en lugar de venir en humildad diciéndole, Padre, que se haga tu voluntad, le exigimos cosas que Él no ha prometido en su palabra. Claro. Y eso denota muchas veces en nosotros ignorancia de la voluntad de Dios por falta de conocer las Escrituras. Sí, se nos olvidan los versículos anteriores, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Exactamente. Y también no siempre la respuesta de Dios va a ser un sí a las peticiones, ¿no? Claro. Bueno, hay que explicar eso. No siempre la respuesta del Señor es un sí. Ajá. A veces, ¿qué es la respuesta? Es no. Es no. O todavía no. Espera. Sí. Y tenemos que aprender que esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y siempre decimos, hermanos, fíjense bien, todo el mundo dice esto, tal vez a veces justificando conveniencias, pero todos decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Pero cuando yo oro quiero que me diga sí, ahí. No, y Él dice, espera, no es el tiempo para eso. Sí. Y así es. ¿Ok? Amén. ¿El 11, Jehová? El 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, precisamente habla del punto de que podemos poner nuestras peticiones en las manos de Dios. De que a Dios le gusta y le place, como bien daba el ejemplo el pastor, como papás, de que nuestros hijos se acerquen y tengan la confianza de decirnos, ¿sabes qué, papá? Necesito esto. A Dios le gusta y le place esto también, y nosotros podemos hacerlo, podemos poner nuestras peticiones, aunque la Biblia también nos enseña que de antemano Dios sabe lo que necesitamos. También nos enseña que tenemos que orar y pedir por esto, ¿no? Sí. En este tema, en este pasaje podríamos aventarnos 3, 4, 5 videos de puros testimonios que nosotros personalmente hemos vivido, que hemos visto de personas de cómo Dios ha suplido en este aspecto el pan de cada día, de una manera sorprendente. A veces, pues ahora estuvimos con un hermano allá en el Rosario y pues también nos platicaba su historia, ¿no? De cómo empezó y dice, hermano, no teníamos nada que comer y el Señor suplía. Y me acordé ahorita que vi este comentario, ¿no? Que el Señor o más bien reconocemos que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Y no estamos alabando a la flojera, porque una cosa es la flojera y que no quieras trabajar, y otra cosa es que de verdad confiemos que el Señor suple nuestras necesidades. Claro. Y al empezar, acuérdense que es un modelo. Entonces, al empezar esta parte de la oración, hermanos, simple y sencillamente, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Amén. Y siempre, hermanos, va a hacerse su santísima voluntad. Y cuando habla del el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no pasemos por alto, hermanos, que no solamente está hablando de tacos de pescado o de pozole o de menudo o cosas como esas que si nos gustan y el Señor lo provee, gloria a Dios. Pero también está hablando, hermanos, del sustento espiritual. Así es. Y el Señor tiene provisión cada mañana para nosotros
para estar fuertes espiritualmente y vivir el día y vivir de una manera agradable al Señor con el sustento que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, incluye físico y espiritual. Amén. ¿Ok? El versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí en este versículo, así como lo leemos, podríamos pensar en deudas monetarias, ¿no? Simplemente en finanzas. Pero no, la versión, traducción al lenguaje actual lo deja un poquito más claro, porque dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y volvemos al tema más difícil, ¿no?, que hemos mencionado durante toda esta lección, durante todo este estudio, el perdón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto nos cuesta perdonar? Porque en el momento sí, a lo mejor recurrimos a decir: sí te perdono, pero años después empezamos: ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 5, 10, 20 años? Oye, pues ya me habías perdonado. Y muchos dicen: no, perdonar es olvidar. Entonces nunca se olvida, pero el perdón tiene que ver, como lo dijo usted en una frase en una predicación, el perdón es significado de amor, o el perdón es la máxima muestra, la máxima expresión de amor. Entonces, perdona nuestras deudas, sabemos que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y si el Señor nos ha perdonado a nosotros esos pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a las personas que nos hacen mal, no? Sí, tal vez el hecho de que nos cueste trabajo el perdonar, o a las personas que les cuesta trabajo perdonar, es tal vez porque no han entendido totalmente, cabalmente el Evangelio, que han sido perdonados, que Dios los ha perdonado todas sus ofensas, y día con día yo creo que fallamos, seguimos pecando, y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Alguien que entiende este principio, alguien que entiende el amor de Dios y que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, bueno, pues no debería de costarle tanto trabajo perdonar a los demás, ¿no? Y realmente a lo que está haciendo alusión esta expresión, hermanos, en este modelo de la oración, está haciendo referencia al perdón paterno que todos nosotros necesitamos para mantenernos en comunión con Dios. Ese es el énfasis de esta parte de la oración. Estar en todo momento bajo el efecto del perdón paterno de Dios. Que fallamos, nos acercamos a nuestro Padre para pedir perdón, y ese perdón es efectivo en el momento de nuestra confesión y de nuestro arrepentimiento por nuestro mediador, que es Jesucristo. Ese es el énfasis. Entonces, la otra parte es que como creyentes, si no aceptamos este perdón y no queremos tener la capacidad de perdonar, este perdón es obstaculizado. Y entonces, ¿cómo pretendemos tener comunión con el soberano, a quien nosotros podemos llamar con toda confianza Padre nuestro que estás en los cielos? Entonces el perdón, hermanos, es mantener la comunión directa con Dios, que nada estorbe nuestra comunión con Él, pero es necesario que nosotros apliquemos ese perdón hacia las personas que están a nuestro derredor. ¿Cuántas veces? El Señor se lo dijo a uno de sus discípulos: 70 veces 7. Nada más. ¿Ok? El versículo 13 también incluye una parte muy importante, hermanos, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. Esta petición, hermanos, expresa una sana confianza de la propia capacidad que el Señor nos da para resistir la tentación y las pruebas. Y una vez más, hermanos, reconocemos que necesitamos la total dependencia de nuestro Dios para preservarnos, para mantenernos en la fe cristiana. Amén. El líbranos del mal, hermanos, a través de esta oración, clamamos al Señor, hermanos, para que nos guarde de toda clase de pecado. No estamos pensando aquí en ninguna persona
Cuando hablamos de líbranos del mal, estamos hablando, hermanos, que el Señor nos libre de toda clase de pecado y renovamos nuestros votos de compromiso que hicimos con Dios cuando lo reconocimos como nuestro Salvador y Señor, y nos protegemos, hermanos, de esta manera del poder de Satanás o del poder de los dardos de fuego del maligno que está lanzando cada día sobre nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, seguimos las instrucciones del Señor al decirle: no nos dejes caer en las tentaciones, no nos metas en tentaciones, pero líbranos del mal. Amén. Hacer este tipo de oraciones, este tipo de oración de que nos libre de la tentación y del mal, revela nuestra dependencia de Dios, que no somos fuertes en nosotros mismos, y el hecho de que alguien pase un día sin hacer este tipo de oración, pues de alguna manera está diciendo lo contrario, ¿no? Sí. Dios no es todopoderoso y yo puedo vivir bajo mis propias fuerzas. Y sin olvidar que también el Señor nos ha dejado una promesa, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y muchas veces se nos ha predicado eso, ¿no? El Señor Jesús fue 100% Dios, 100% humano, tuvo hambre, tuvo tentaciones como la que cualquiera de nosotros puede experimentar, y sin embargo salió victorioso, ¿no? de la tentación. ¿Por qué? Porque estaba consciente de su dependencia totalmente, como decía el pastor Giovanni, de Dios, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer cada mañana: Señor, sé que sin ti nada soy, dame la fuerza para evitar caer en tentación, para evitar pecar contra ti, y líbrame del mal, ¿no? Y aquí nos da esa promesa, ¿no? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. A través de la oración. Ahora, para terminar, hermanos, este comentario de la oración personal, le ponemos un plus a este modelo de oración. Ahorita estamos repitiendo y tratando de comentar qué es lo que quiso decir el Señor con este modelo de oración, es lo que estamos tratando de hacer. Pero el plus que podemos poner aquí, hermanos, es: oramos en primera persona. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y oro para mí. Pero, hermanos, yo me acuerdo que tengo una esposa y puedo pedir eso mismo para mi esposa. Y me acuerdo que tengo 3 hijos. Y entonces empiezo a clamar por mi hijo mayor, por mi segundo hijo, por mi tercera hija, en este mismo tema. Y luego me acuerdo que mi hija ya se casó y tengo un yerno. Empiezo a clamar a Dios por mi yerno en este mismo tema. Y mi hijo mayor ya se casó y tengo una nuera. Entonces empiezo a clamar a Dios en este mismo tema por mi nuera. Y luego me acuerdo que tengo 6 nietos y clamo a Dios por la vida de mis nietos. Y no he salido todavía de venga tu reino y hágase tu voluntad. Orando por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Y luego se acuerda que tiene una iglesia. Y tengo mis hermanos en Cristo. Y tengo mis consiervos por quienes orar. Hermanos carnales. Mis hermanos, mi mamá. Exacto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hace rato Moy decía, hay muchas personas que dicen: híjole, es que en 5 minutos se me acaba lo que tengo que orar. Si nosotros tomamos este modelo y no somos mezquinos, orando nada más por mis necesidades, sino que ponemos ahí en primer lugar todo nuestro círculo cercano, y luego nos ampliamos un poquito más, y luego nos vamos a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros consiervos, hermanos, 2 horas, siguiendo este modelo de 1, 2, 3, 4, de 5 versículos, 2 horas no son suficientes para hacer este modelo de oración un buen ejercicio y estar en comunión con Dios y librarnos de las vanas repeticiones. Amén. Amados hermanos, piense por un momento, ¿qué rol juega la oración en su propia vida? ¿Tiene usted establecido un horario específico
para orar al Señor cada día? ¿Tiene usted un lugar específico donde puede decir, aquí es donde me encuentro con el Señor todos los días o cada que usted lo ha decidido? Si no lo ha hecho, queremos animarle, hermanos, en conclusión de este tema, a que tenga un horario, a que tenga un lugar, a que haga una cita con Dios y decirle así, hermanos, Señor, nos encontramos en este lugar todos los días a tales horas. Y hermanos, eso va a enriquecer su vida cristiana, su vida espiritual y todo su entorno. Y esto le va a permitir vivir usted la vida cristiana victoriosa que Dios tiene para usted. Practique la oración en privado. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos con todo nuestro corazón la bendición de leer tu palabra, de buscar y rebuscar entre cada frase, cada expresión, algo que tú nos quieras enseñar. Permite que nuestros comentarios sean de aliento, sean de ánimo, y sin duda alguna, alguno de nuestros oyentes podrá ampliar más estos comentarios que nosotros hemos hecho y pueden tener más experiencia. Y te ruego, Señor, que esto que hemos comentado esta noche se pueda multiplicar en comentarios con nuestros hermanos en Cristo y enriquecer así nuestra comprensión de lo que tú nos quieres enseñar en la práctica de la oración. Ayúdanos, Señor, a ser persistentes, a ser gente de oración, a ser gente que busque al Señor, a ser gente que tiene comunión con el Padre Celestial. Síganos bendiciendo, síganos guardando, y nos ponemos en tus manos esta noche en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Si el Señor nos presta la vida, la próxima semana estaremos aquí para tratar otro subtema todavía acerca de la oración. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Dios los bendiga. Salva.